Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este subprograma No tengas miedo. Y hoy tenemos un tema que tal vez le puede agradar a muchas personas, pero a la vez también puede ofender a mucha gente. Y se trata de siguiente: las puertas que abre el yoga, el Reiki y las imágenes del Buda. Para hablar de este tema hemos invitado al padre Tomás Beroc. Él es sacerdote, católico, profesor y licenciado en filosofía. Padre Tomás, gracias por aceptar esta entrevista. No, es un gusto y muchísimas gracias por invitarme. La verdad que siempre es un gusto estar en lugares nuevos, como uno diría, ¿no? Porque digamos que he visitado varios canales, así que bueno, Ana, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, padre. El placer es nuestro. Padre, ¿le parece si antes de iniciar a desarrollar este tema nos da una oración? Empezamos con una oración. ¿Cómo no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y nos ilumines con la verdad y también con la caridad, para poder siempre seguirte a ti y serte fiel por sobre todas las cosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Padre, Madre de Dios, ruega. ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, y antes de entrar a nuestro tema de hoy, les recuerdo que ya nos quedan pocos cupos para nuestra próxima peregrinación, que será saliendo el 4 de octubre. Visitaremos los santuarios de Nuestra Señora de la Salette, Nuestra Señora de Garabandal, Nuestra Señora de Lourdes, de Schanstatt, y también iremos al lugar de nacimiento de Ana Catalina Emmerich. Vamos también a donde el Padre Pío en sí. Visitaremos Italia, España, Alemania y Francia. Quienes deseen tener mayor información acerca de esta peregrinación, de la cual ya quedan poquitos cupos, se pueden comunicar al WhatsApp número más 57 310 231 85 44. Las puertas que abre el yoga, el Reiki y las imágenes del Buda. Este es nuestro tema. Y padre, bueno, últimamente vemos que estas prácticas, especialmente del yoga, se han vuelto muy comunes en todos los estratos. Y lo que es peor, hasta en la misma iglesia. ¿Qué hay exactamente detrás del yoga y por qué un católico no puede practicarlo? Bueno, ante todo, para entender el yoga, me parece a mí que es importante entender el budismo, Bien. que yo no soy experto en budismo, pero sin embargo he leído un poco al padre Federico Hayton, que escribió un libro sobre el budismo. Y él no apunta tanto a Buda como al fundador del budismo, sino es como que apunta mucho más, por decirlo así, a Pambasambhava, que se llama, es el segundo Buda, por decirlo así, ¿no? Nosotros, voy a poner un ejemplo y voy a poner una analogía. ¿Quiénes son los que nos predican a nosotros el Evangelio? Obviamente Jesucristo es Dios hecho hombre, perfecto. Pero Cristo no escribió absolutamente nada. O sea, quien escribió fue Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es decir, son los santos los que nos predican a Jesucristo con su propia vida, porque fueron los imitadores de Jesucristo. Es un poco así, ¿no? Bueno, este Pambasambhava, el segundo Buda, que es más o menos como una especie de San José en el budismo, ¿no? Es una especie de, por ejemplo, santo que todos los budistas tienen que imitar, ¿no? Tenemos que conocer un poquito su vida para entender de qué se trata el budismo, ante todo, porque mucha gente dice, bueno, no, es una religión de paz y amor. No es tan así, ¿no? Lo que hay que decir es que el Pambasambhava o el segundo Buda, directamente él vivía en un palacio
O sea, este hombre vivía en un palacio en la región de China o Japón, por ahí, ¿no? Y digamos, cómo se inicia como gurú? Porque él fue justamente un gurú del budismo, uno de los maestros del budismo. Bueno, inició su vida matando a una mujer embarazada, o sea, matándola de un flechazo. ¿Y por qué hizo eso? Para mostrar su poder, para decir, bueno, yo tengo poder y yo realmente puedo mostrarle al mundo que mi doctrina es la verdadera. O sea, ¿cómo quiso mostrar su doctrina? Matando a una mujer indefensa embarazada. Entonces, ¿qué pasó? El rey de ese lugar y también los súbditos, lo que serían los guardias, intentaron expulsarlo del palacio. Bueno, dice la leyenda, esto es leyenda, pero esto los budistas muchos lo creen, ¿no? Dice la leyenda que con magia, se entiende magia negra porque es invocación a los espíritus, ¿no? Con magia negra, él vence a los soldados del rey. O sea, digamos que estamos hablando de un personaje que mata a una mujer embarazada y por otra parte estamos hablando de un personaje que con magia negra, con invocación a los espíritus, ¿no? Porque los dioses de los paganos son demonios, dice la escritura. Bueno, justamente esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Con la invocación a los demonios, él vencería a los soldados del rey. Pero después acá hay una cosa muy interesante que el Pamba Zambaba, él, ¿dónde aprende su doctrina? Después de que se va de ese palacio, ¿dónde empieza a extraer la energía para justamente después empezar a predicar su doctrina budista? Él va a lo que se llama los durtros. Los durtros que eran lugares ahí en la China o en Japón en aquel tiempo donde se pudrían los cadáveres, ¿no? O sea, directamente un lugar de putrefacción. Y ahí él trata con las famosas bikinis o bakinis, bakinis más bien dicho es el nombre, ¿no? ¿Qué son las bakinis? Son mujeres con aspecto macabro, con aspecto demoníaco, aspecto cadavérico, por decirlo así, ¿no? Y ahí con el trato con estas diablas, con estas mujeres así macabras, él se vuelve poderoso. Hoy, por ejemplo, si ustedes van a los cementerios budistas en muchos lugares, bueno, esos cementerios no son lugares para ir a rezar. Como en el caso nuestro, nosotros vamos al cementerio para rezar, para justamente pedirle a Dios por nuestros difuntos. No, como que los cementerios son lugares donde los budistas van, ante todo para recibir la doctrina budista, justamente para recibir toda esta doctrina, pero después, sobre todo, son lugares donde se va a comunicar con las vaquines, con estas mujeres demoníacas, ¿no? Con estos diablos. Entonces, básicamente, este segundo Buda se forma con los diablos, con los demonios. Ahora bien, después lo que hace este segundo Buda es salir a predicar el budismo tántrico, que es el budismo justamente de las vaquinis, ¿no? De estas diablas, justamente este budismo que habla de llegar a un estado totalmente de nadificación, de nirvana, y hacerse uno con, por ejemplo, la naturaleza, pero en realidad es hacerse uno con estos demonios, con estos espíritus, ¿no? Lo que sucede acá es que resulta que empieza a predicar, también tocaba un tambor lleno de cráneos, que esos cráneos eran personas que él había asesinado con su poder, o sea, justamente era ese el tambor, ¿no? Y después lo que hace es predicar en una aldea. Va y predica en una aldea con mucha gente. ¿Y qué es lo que sucede en esa aldea? No lo quieren escuchar. ¿Cómo les responde? Quema la aldea y quema a sus habitantes. O sea, alguno podrá decir, bueno, pero padre, todo esto no es el budismo actual. Bueno, pero hay que ponerse a pensar en una cosa. Este es el santo de los budistas. O sea, este personaje, el segundo Buda, es la persona que supuestamente ellos admiran, que supuestamente ellos dicen, bueno, nos va a guiar hacia, digamos, la perfección, hacia directamente la santidad, ¿no? Entonces, por más que los budistas hoy en día quizás todas estas cosas no las hagan y por más que muchas de las cosas que estoy describiendo sean leyendas, todo esto, todo este background es lo que está detrás de la, digamos, idea, más bien dicho, está detrás de la filosofía budista, ¿no? Bueno, entonces, dicho todo esto, dicho todo lo que acabamos de decir, ¿no? Pasemos al yoga.
que justamente el yoga viene del budismo y el yoga viene de todo esto que acabo de describir, ¿no? O sea, estos son más bien dicho los modelos de los budistas que después se pasa al yoga. Una persona una vez me decía, bueno, padre, pero yo hago yoga para estirar la pierna, para hacer Claro, ejercicios. A mí no me interesa directamente, qué sé yo, no me interesa toda esa filosofía budista o el segundo, o adorar al segundo Buda, o qué sé yo, el Samba Pambaba. No, no me interesa todo eso, ¿no? A mí lo que me interesa es practicar ejercicios, ¿no? Bueno, pero hay que tener en cuenta que todas estas creencias están detrás del yoga. O sea, todo esto que vamos a... Justamente cuando uno empieza a estirar las piernas, cuando uno empieza a hacer los movimientos de meditación, esas posiciones las de meditación, posiciones. Sí. es exactamente, todo eso es lo mismo que hacía el segundo Buda, justamente cuando invocaba a los espíritus y cuando invocaba a los demonios, y todo eso se hacía en los cementerios con las Bakini también. Es decir, hay que realmente tomarse en serio que una cosa es hacer ejercicios. Ejercicios los podemos hacer en cualquier otra circunstancia. El problema está que, por ejemplo, los maestros del yoga, sobre todo aquellos que están convencidos de, digamos, de lo que están haciendo, ¿no? Tienen toda esta filosofía detrás, tienen toda esta ideología detrás y prácticamente están invocando a los espíritus. No lo dicen por ahí, no nos lo van a decir, pero están haciendo invocación a los espíritus cada vez que nos hacen ponernos en tal posición de meditación, hacer tal ejercicio, esto y lo otro, ¿no? Y digamos que el gurú, que es el maestro del yoga, el maestro convencido, me refiero, ¿no? Siempre va a tratar de transmitir los principios del budismo, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Básicamente, esto es como para comenzar la conversación, lo que sería el peligro del yoga. Claro, sí, padre. También hay otra técnica conocida como el Reiki, en donde desafortunadamente pues muchas personas en este mundo tienen alguna necesidad, ya sea física, ya sea espiritual, y buscan como esa ayuda mágica que les pueda dar la solución y es justo cuando aparecen estas supuestas prácticas del Reiki en donde supuestamente ofrecen unas terapias de sanación, tanto física como mental, y haciendo imposición de manos, o sea, ellos como que enganchan ciertas prácticas que obviamente los sacerdotes, todo sacerdote o exorcista tiene para ayudar a una persona a sanar enfermos, a liberar, a expulsar demonios, utilizan como esas técnicas que le pertenecen solamente a los sacerdotes y lo lleva a cualquier persona que haga pues tres charlitas y ya se convierte en profesor de Reiki o, terapeuta, terapista. Bueno, Sí, tal cual, ¿no? El Reiki es muy, muy peligroso directamente, porque ¿qué es lo que sucede con el Reiki? Como usted dijo, ¿no? Se utiliza para la sanación, supuestamente, o para quitar el estrés, o sea, eso es muy común, ¿no? Cuando uno dice, bueno, estoy estresado, estoy cansado, me duele la cabeza, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer Reiki, porque es una sesión de 45 minutos, ¿no? Uno hasta se duerme y digamos que después termina mucho más relajado, supuestamente, ¿no? El caso del Reiki, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, el Reiki siempre consta de un facilitador de energía, hay alguien que facilita energía, porque bueno, la energía existe, tenemos que decirlo así, pero nosotros no la podemos manipular, o sea, o sea, no nos compete a nosotros manipular la energía, porque también así como la puede manipular el demonio, también, bueno, la energía puede ser utilizada por los ángeles, bueno, en fin. Hay un montón de partes de la mente nuestra y partes de nuestro ser que nosotros no sabemos cómo utilizar tampoco, ¿no? Eso sucede, eso es así porque no nos conocemos a nosotros mismos, para nada, ¿no? Pero yo no soy un experto en ese tema, así que me freno ahí, porque yo tampoco puedo definir tan bien. Una vez le pregunté a un sacerdote exorcista, qué era la energía en cuanto tal, porque yo por energía entiendo, o sea, como filósofo hablo, ¿no?
La energía es parte de la materia del universo. Y digamos que este sacerdote exorcista me dijo, mira, la energía en cuanto tal, como los poderes angélicos, como los poderes demoníacos, existen. Nosotros no lo podemos manipular eso. O sea, justamente no hay que meterse con esos temas cuando uno ya, uno sabe que realmente son temas que escapan a nuestro conocimiento y que uno se puede meter sea con los ángeles o sea con los demonios, ¿no? O sea, bueno, en fin. Entonces, lo que quiero decir con esto es, el facilitador de energía, ¿a quién recurre? Ciertamente no recurre a las energías angélicas, ¿no? Porque justamente está el budismo detrás de todo esto, ¿no? Se recurre a la invocación de los espíritus que suelen ser los demonios, es lo que acabamos de mencionar recién, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me llamó la atención, esto sí lo investigué un poco, ¿no? Los ex-reikistas, yo he conocido a algunos ex-reikistas, la gran mayoría de ellos tienen que ver un exorcista. Yo me acuerdo que un ex-reikista me preguntaba a mí si yo era exorcista. Entonces le respondí, bueno, todos los sacerdotes somos exorcistas en cuanto tal, no todos tenemos el permiso para ejercer ese poder, ¿no? Entonces tuve que hablar con el exorcista de la diócesis acá para que lo tratara, pero la gran mayoría termina con sea vejaciones diabólicas o terminan con alguna influencia demoníaca. ¿Por qué razón? Porque digamos que el facilitador de energía, y esto es lo que no nos dicen, empieza a imponer las manos y empieza a hacer invocaciones desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Y es como que empieza a abrir varias puertas al demonio en todo nuestro ser, tanto en nuestra alma como en nuestro cuerpo, ¿no? Digamos que el fundador del Reiki, que es Mikao Usui, ¿cuál es la historia de él un poco, no? Él se va de su casa, abandona a sus papás, abandona a su familia y recibe unos símbolos que él no entendía muy bien de qué se trataba y empieza a hacer como una especie de ayuno, le empieza a rezar a los espíritus como para entender un poco toda esa simbología y se da cuenta que esos símbolos se pueden aplicar tanto a las plantas como a los animales y también a las personas, ¿no? Y digamos que esos símbolos que son una técnica magia, ¿no? O sea, técnica mágica. La técnica mágica que se usa para principios exotéricos, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, no sé, de imposición de manos. O sea, lo que hace este facilitador de energía en el Reiki es imponer las manos. Y claro, ¿a quién se está invocando cuando uno, por ejemplo, empieza a aplicar todos estos símbolos exotéricos? Por lo general se está invocando a los demonios en todo sentido, ¿no? Y después, lo que sucede es que en el Reiki uno termina 45, 50 minutos acostado, uno termina durmiendo, se me duermo, estoy tranquilito, ¿no? Y ahí ingresan todas las demás cuestiones. O sea, por ahí lo que sucede es que hay un buen resultado a corto plazo. Por ejemplo, uno se da cuenta que ya estoy relajado, que ya no me duele más la cabeza, que el cuerpo, no tengo ningún dolor en ninguna parte de mi cuerpo. Pero lo que uno no se da cuenta es que se abren otras puertas, que uno no se da cuenta. Por ejemplo, empieza el tema de la necesidad de hacerlo constantemente. O sea, ya llegó un momento en que la persona, me decían los ex-reikistas, cuando yo intenté dejarlo, directamente me volvía, me desesperaba. O sea, directamente uno me decía, ¿no? Me sucedía que yo sentía como un terremoto en mi cabeza, sentía como un terremoto en todo mi cuerpo y me sentía totalmente enfermo. Es como que, claro, lo que hace, yo digo que el demonio es como la mafia, ¿no? El demonio dice, bueno, yo te ayudé a relajarte, te ayudé a esto, ahora me perteneces a mí directamente, o Claro, sea, ahora saca ya la cuenta de no. cobro. Exactamente. Entonces, como que la primera cosa es que ya dejar el Reiki no es tan fácil. No es que uno agarre y dice, bueno, ya no lo voy a hacer más, porque empiezan después todas las convulsiones, todas las consecuencias físicas y psíquicas de no hacer lo que uno estaba haciendo antes, que supuestamente me relajaba, ¿no? Claro, Entonces, es ahí cuando el demonio empieza a actuar y empieza a mostrar su verdadera cara. Y no puedo afirmar que todos los reikistas terminan poseídos. Eso ya no lo puedo afirmar porque me parece que sería exagerado, pero sí lo que puedo afirmar es que la gran mayoría de los reikistas, al menos,
necesitan ver un exorcista por el tema no tanto de haber estado poseídos, sino por las influencias demoníacas que justamente produjo toda esta imposición de manos, toda esta aplicación de la simbología y toda, digamos, por decirlo así, todos estos ritos exotéricos que se le practicaron, digamos, a la persona mientras estaba dormida, ¿no? Claro, Eh, una cosa que puedo mencionar, por ejemplo, que se puede mencionar también, es que cuando se habla del budismo o del reikismo o del yoga, en términos de bien o mal, ¿no? Eso es algo que podríamos verlo, pero sin embargo, para el budismo no hay nada que esté bien o mal. Justamente, ¿qué cosa es lo que está bien o mal? Lo que está bien o mal es lo que diga el claro. maestro Zen o el maestro decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y si uno termina cuestionando al maestro, bueno, el maestro dice, tú no tienes el grado de iluminación que yo tengo. Entonces, por lo tanto, tienes que seguir mi ejemplo, yo te puedo guiar, etcétera, etcétera. Bueno, en el Reiki pasa un poco así, ¿no? El facilitador le dice a la persona, no te preocupes, cuando tengas el grado de iluminación que yo tengo, vas a entender por todo lo que estás pasando. Mientras tanto, tranquilo. Bueno, así actúa el diablo, ¿no? El diablo nos va llevando por caminos oscuros y llega un momento que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Eso es lo que sucede. Así es. El padre Gabriel Amor, justamente quien fue exorcista del Vaticano, explicaba que el demonio ataca, cuatro formas de ataques del demonio son la posesión, la obsesión, la infestación y la vejación. Muchas personas dirán, no, yo no tengo ningún diablo adentro, no estoy hablando, si es una mujer, no estoy hablando con voz de hombre, no estoy dando giros de 360 grados, no me pasó absolutamente nada. Pero ojo, porque también, y lo he visto como periodista, en muchas personas que han hecho estas prácticas en donde la casa sí puede estar infestada, donde se hicieron estas prácticas, entonces no, es que me despierto siempre a las 3 de la mañana y me tocan la puerta, salgo y no hay nadie, escucho gritos, escucho pasos. Ahí puede ser también que hubo una infestación y las personas no se han dado cuenta, ¿no? Puede pasar eso también. Sí, sí, ciertamente, ciertamente que pudo haber habido una infestación. Sobre todo, la infestación ocurre muchísimo cuando uno recurre a alguna práctica que le abre la puerta al demonio. Yo, Ujú, por ejemplo, una cosa que puedo contar aquí es, yo tenía una compañera de la escuela secundaria, que recuerdo que esta chica era más atea que Karl Marx, o sea, era bien atea, ¿no? O sea, no... Una chica excelente, obviamente yo lamentaba muchísimo que no creyera, porque como persona, capaz que lo debe seguir siendo. Yo dejé de tratarla después de que entró al seminario, pero por esas vueltas de la vida que uno no trata a los compañeros de la secundaria, ¿no? Pero sí, me acuerdo que esta chica era excelente persona en cuanto tal, pero tenía toda esa cuestión de el ateísmo y después, siendo atea, se puso a jugar al famoso juego de la copa. El juego ah, de la copa, para los que no saben qué es que la copa se mueve y nos da, uno pone una especie de copa como si fuese un cáliz, ¿no? Una cosa así. Y después uno a la copa le hace preguntas y la copa a medida que va girando, nos va dando respuestas. Y me acuerdo haberlo escuchado de la chica esta, lo cual a mí me impresionó muchísimo. Yo tenía 17 años, me acuerdo, y para mí fue muy impactante escucharlo de parte de ella, ¿no? Porque ella el otro día, vino y nos lo contó, ¿no? sí. Eh, dijo que habían jugado al juego de la copa y que le preguntaban a la copa preguntas. Y una de las preguntas que le hicieron es ¿quién eres? Y la copa les respondió Val, les respondió así, ¿no? Ujú. Y entonces, claro, es como que en el momento no sabían quién era Val, ellos, ¿no? Justamente Val es uno de los demonios, ¿no? Que aparece justamente, los hititas, los amonitas en la Biblia le rendían culto a Val. La cosa está que le preguntaron quién es, o sea, ese es tu nombre y dónde estás, le preguntaron. Y la copa les responde, estoy en el infierno, así, ¿no? Entonces, como que claro, ahí se les puso la piel de gallina a todos, ¿no? Y en un momento la copa les dice,
este juego es muy peligroso, están lidiando con demonios, no lo jueguen más. Wow. Este, y Bien, después lo que sucedió fue que a cada uno de ellos les pasó algo al otro día. La chica esta, digamos, le pegaron físicamente, después otro tuvo un accidente de auto, o sea, ninguno de esos chicos que jugó el juego de claro. la Copa, ninguno quedó ileso, así les pasó algo a todos, ¿no? Y me acuerdo que esta chica en el colegio nos dijo, yo le pregunté, ¿cómo explicás eso? ¿Cómo puedes explicar que realmente la copa te habló y después te pasó algo, esto y lo otro? Y me dice, no sé, no quiero hablar del tema, me dijo. La verdad, son cosas que no puedo explicar. Siguió siendo atea, pero a lo que voy con esto es que este tipo de prácticas, sea la práctica del Reiki, y sea la práctica, por ejemplo, del yoga o sea la práctica de, digamos, del juego de la copa. El juego de la copa es mucho más brusco. ¿Por qué razón? Porque uno sabe que de alguna manera uno está haciendo una práctica exotérica, una práctica totalmente sincretista. Pero Sí, como que el yoga y el reiki o sea, son también prácticas esotéricas y sincretistas, pero están presentadas como algo cool, ¿no? Como algo claro, así totalmente bueno, que simplemente nos ayuda a relajarnos, nos ayuda. Pero ahí uno puede abrir la puerta a la infestación diabólica, por ejemplo, aquel diablo, porque hay otros casos, ¿no? Hay otros casos de personas que, por ejemplo, que practicaban el Reiki, cuando dejaron de practicarlos, resulta que los llamaban por teléfono a las 3 de la mañana, ¿no? Y ellos agarraban y apagaban el teléfono para que no los llamara más. Y el teléfono, estando aún así apagado, sonaba. Dios. Y era un número no conocido, este y lo otro. En fin. Entonces, sí, el diablo es mucho más astuto que nosotros y el diablo es mucho más inteligente que todos nosotros. Yo lo que le digo a la gente es, eh, supongamos, no sé, un agente de la CIA que es súper inteligente para hacer preguntas y para, como decimos en Argentina, para hacernos pisar el palito, ¿no? O sea, nos busca justamente que nos equivoquemos, ¿no? Hay agentes que son de la KGB, que la KGB ya no existe, pero que existía, ¿no? Hubo agentes de la CIA, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay gente que tiene una inteligencia justamente para, tanto para el bien como para el mal, pero también tanto para construir como para destruir, ¿no? Claro, Bueno, el demonio es un ángel caído que es, no sé, 100.000 veces más inteligente que todos los hombres juntos, ¿no? O sea, tiene una inteligencia muy superior a la nuestra y sabe perfectamente cuáles son nuestros puntos débiles. Él sabe por dónde agarrarnos. claro, Entonces es por eso que no hay que entrar en diálogo con el demonio. Cuando uno dice, bueno, con este tipo de prácticas sería entrar en diálogo con el demonio. Y ese fue un poco el error de Eva, ¿no? ¿Cuál fue el primer error de Eva, nuestra primer madre? Bueno, exactamente. el primer error es aceptarle el diálogo al demonio, haber entrado en diálogo, sabiendo que el demonio la podía justamente hacer pisar el palito, hacerla equivocar, ¿no? Sí, Entonces, bueno, ciertamente que no con sé. esto puede ayudar a... Claro, y padre, y es también entender, el demonio no solamente ataca preternaturalmente, también muchas personas pueden no sentir pesadillas, no sentir ruido, no sentir nada extraño, pero como usted ya no lo contó con el testimonio de su compañera de secundaria, también ataca en lo terrenal, en el mundo en que vivimos. Por ejemplo, hay muchas personas que le han abierto la puerta al demonio con la nueva era, con este tipo de prácticas que ya hemos hablado, y de un momento a otro les llega como una atadura de ruina, nada les funciona, consiguen empleos en donde ganan buen dinero, el dinero se les va, las relaciones familiares son una porquería, o mujeres solteras no pueden buscar un hombre con quien puedan llevar una relación en serio. El demonio también ataca de esta forma, ¿verdad? Sí, ciertamente que ataca mucho de esta forma el demonio, porque es un poco, digamos, depende qué puerta uno le haya abierto al demonio. Lo que decían los santos, que si bien no me equivoco, me parece que era Don Bosco el que decía esto, pero
si me estoy equivocando de santo, digamos un santo, porque hay tantas frases de Don Bosco que algunas se le atribuyen y otras, bueno, otras las dijo realmente, pero creo que Don Bosco decía que el demonio es como un perro atado. Decía que mientras uno no se le acerque, no nos muerde. Pero justamente si uno se le acerca, sería tonto hacerse morder por un perro atado, pero los seres humanos nos hacemos morder por los perros atados. Lo que Claro, sucede acá con el demonio es que, de acuerdo a la puerta que uno le abra, o sea, cómo uno se le acerque, ¿no? El demonio, por ejemplo, nos va a poder morder más o morder menos. Por ejemplo, está el famoso libro de Job, ¿no? El libro de Job, que ahí, bueno, fue por permisión divina, que Satanás pidió permiso para tentarlo a Job y Dios le decía, bueno, toca sus bienes, pero no toques su vida. ya, O sea, justamente que esto a mucha gente le llama la atención, cómo es que Dios permite que el diablo le haga daño a un hombre justo. Era más bien dicho para que Job probase que fuese un hombre justo, porque el punto está que cuando está todo bien en nuestra vida es fácil ser justo. ujú, Entonces por ahí uno es justo no tanto por amor a Dios, sino que en realidad uno es justo porque nos está yendo bien siendo justos, claro, ¿no? O sea que por ahí Dios dice, bueno, a ver, le vamos a tocar los bienes a Job, a ver si sigue amándome, a ver si sigue siendo fiel a mí, porque mucha gente es católica por los bienes del catolicismo, no tanto por las cruces. Ese es el punto, ¿no? claro, O mucha gente es cristiana porque ahora no tanto, ahora no se da tanto esta situación, me parece, pero en su momento el ser católico era una cuestión social, ¿no? O sea, nos daba prestigio, nos daba honor, o sea, era una deshonra no ser católico en algunos lugares, ¿no? Lo mismo en algunos lugares era una deshonra no ser cristiano. Entonces ahí Dios puede decir, bueno, a ver, ¿eres cristiano por los honores o eres cristiano porque realmente me amas? Entonces por esa razón Dios permitía algunos males en Job. Pero ahí está que muchas veces el diablo puede tocar ciertas cosas, siempre con permisión divina, puede tocar ciertas cosas de nuestra vida, como por ejemplo puede tocar los bienes, puede tocar el trabajo, puede muchas veces afectar nuestras relaciones familiares, pero en la mayoría de los casos, o sea, la gran mayoría de los casos, si Dios lo permite, no es tanto porque el demonio haya pedido permiso, como en el caso de Job, claro, ¿no? no, Sino porque muchas veces uno de alguna manera le ha abierto la puerta. Es así, más o menos como, no sé, yo estoy tranquilo en mi casa y estoy seguro. Y me tocan la puerta y veo una persona que es un poquito sospechosa y la hago pasar a mi casa. Bueno, ahí sí después ocurre un desastre y esa persona me pega un tiro o me pega, no sé, una puñalada. Y bueno, ¿quién le abrió la puerta a esa persona? Se la abrí yo. Ahí está el punto. Nosotros muchas veces con este tipo de prácticas exotéricas, esotéricas, las prácticas que acabamos de mencionar, uno le abre las puertas al demonio y depende qué puerta uno le abra, el demonio va a tocar o los bienes o va a tocar también inclusive la salud de la persona o las relaciones familiares. Es dependiendo, digamos, la puerta que uno le abrió al demonio. Y después también hay que tener en cuenta una cosa. Porque mucha gente dice, bueno, yo no creo en el demonio. Hay gente que dice eso, yo no creo en el demonio, entonces por lo tanto no me va a pasar nada. Mi amiga era atea, no creía en el demonio. Y sin embargo, eso no la eximió de tener esa claro, mala experiencia. Es decir, no tiene nada que ver que uno crea o que uno no crea. Ahí está el punto. Yo puedo tener un tumor en mi cuerpo y puedo negarlo. Puedo en mi mente decir, bueno, el tumor no lo tengo, yo sigo con mi vida normal. Bueno, el tumor va a crecer y si no me hago la operación, me va a terminar matando. Porque mi tumor existe. Ahí está el punto. Por claro, más que yo lo niegue. Bueno, el demonio existe por más que las personas lo nieguen. Entonces, uno no tiene nada que ver que la persona sea budista, que la persona sea musulmana, que la persona sea católica o que la persona sea atea. Dios es Dios para todos. Obviamente la religión verdadera es la católica, pero decimos Dios es Dios para todos. Es el Dios uno y trino, aún para aquellos que no lo reconocen, ¿no? Y también el demonio es el demonio para todos, en el sentido,
es un ángel, un querubín caído, sobre todo Satanás hablamos, ¿no? Un querubín caído que hace de las suyas si uno le abre la puerta. Claro, Entonces, no tiene nada que ver que uno crea, que uno no crea. Es más, si uno no cree, mejor todavía para el diablo. Se puede meter todavía de mejor manera, porque justamente una de las grandes victorias del diablo es hacer creerle al hombre que él no existe. así, Justamente negar su existencia para poder él libremente actuar como actúa, ¿no? Entonces sí, tal cual, esto uno lo tiene que tener en cuenta y se lo tiene que tomar en serio. Para los que creen, para los que son católicos, lo que tienen que darse cuenta es que no es el padre Tomás quien está diciendo todo esto, ¿no? Digamos, pueden también estudiar lo que dice el padre Amor acerca de todo lo que hemos mencionado, inclusive acerca del budismo, acerca del yoga, acerca del Reiki. Quizás el padre Amor no se metió tanto de lleno como se metió, por ejemplo, el padre Federico Hayton, pero sin embargo el padre Amor en alguna de sus pláticas habla de estos temas, ¿no? en la Y- consecuencia está el padre Gabriel Amor que en la causa directamente, más Sí, en el ataque directo del demonio, o sea, ya cuando el caso llega. Eh, Monseñor Mancuso, también un exorcista de Argentina, decía que quien no crea en el demonio es porque ya lo tiene dentro, entonces eso está totalmente claro. exactamente, eso es así. Y lo conozco, Monseñor Mancuso, sí, sí, Así, sí. sí, ya se fue No, como 2 años, creo que murió Monseñor Mancuso, ¿no? sí, creo que murió hace poco. Yo tuve la oportunidad de hablar con él 2 veces, me acuerdo, ¿no? Un libro del padre Federico Hayton que me parece que lo pueden comprar en Amazon es Las tinieblas tibetanas, me parece que se llama el libro. Este, yo no lo he leído. Es la primera vez que estoy recomendando un libro que todavía no leí. Pero ¿por qué razón lo estoy recomendando? No he tenido tiempo, sinceramente, para ponerme a leer Las tinieblas tibetanas, pero leí ante todo un resumen que el padre Hayton nos hizo a los sacerdotes, ¿no? Nos hizo un resumen de unas 30 páginas, ¿no? Y después me escuché 2 conferencias del padre Hayton sobre este tema particularmente del budismo. Claro, Entonces, ya con eso me da la impresión que es un buen libro, es un libro muy detallado, ¿no? Y claro, creería que esto, digamos, ese libro puede realmente despejar dudas, porque de todo lo que estamos hablando, en definitiva, el budismo está detrás, ¿no? La religión budista, que es una religión demoníaca, bueno, eso es lo que está detrás. sí. Entonces, entendiendo el budismo, se puede tranquilamente entender que uno no tiene que hacer yoga, que uno no tiene que hacer Reiki, que uno no tiene que hacer mindfulness, por ejemplo, ¿no? Es Sí. como que todas esas cosas se pueden entender entendiendo la raíz, que es el budismo. Claro. Pari, una pregunta más. En muchas casas está muy de moda tener la imagen de Buda, la decoración tipo, bueno, Feng Shui. Utilizan el supuesto ojo de la protección, el color tal para atraer el amor, las aromas, bueno, mejor dicho. Decía Chesterton, cuando las personas no creen en Dios, creen en cualquier cosa, y eso se está viendo muy frecuentemente, pero, y también en familias católicas. Esto prácticamente estamos dejando de creer en Dios para pasar a creer en un color, en un ojo, en una mano, en una porcelana, que en el elefante, el búho, el búho, qué sé yo. Esto estaría en contra del primer mandamiento, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Quiere decir esto, Padre, que una persona que utilice estos objetos como superstición o como protección o para traer la buena suerte, estaría violando el primer mandamiento y por ende estaría en pecado mortal? Digamos que hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir ahí algunas cosas. Yo no le recomendaría a ninguna persona comprarse un Buda o comprarse ese tipo, digamos, de objetos que acaba de usted mencionar, ¿no? Pero voy a hacer una distinción porque me parece que es justa la distinción. Una cosa es la persona que se compra todas esas cosas para, bueno, buena suerte, por una cuestión así supersticiosa, ¿no? Porque hay
por dar un ejemplo, hay gente que se compra una estrella de 5 puntas y la estrella de 5 puntas sí es demoníaca en cuanto tal, ¿no? Es demoníaca, es un objeto demoníaco porque, bueno, las 5 puntas justamente representan los 5 poderes de los espíritus malignos, ¿no? Sí. Entonces, los grandes exorcistas recomiendan que por más que esa estrella de 5 puntas me haya valido $5.000, la tengo que tirar o la tengo que quemar, una cosa así, ¿no? Hay objetos que son de por sí ya demoníacos, ¿no? Objetos que son de por sí totalmente demoníacos, entonces uno dice, bueno, me tengo que deshacer de esos objetos. El caso de los Budas, ciertamente que, por ejemplo, sabemos que son objetos al menos que se usan de manera demoníaca, porque ya hemos explicado quién era el segundo Buda, ¿no? Ya hemos explicado cuál es la filosofía budista, hemos explicado todas esas cosas. Entonces, ciertamente que, bueno, que comprarse un Buda o comprarse, digamos, un ojo, así como usted lo describió, ¿no? O comprarse ese tipo de objetos, al menos lo que uno tiene que preguntarse es ¿por qué me lo estoy comprando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Lo hago simplemente para decorar la casa o lo hago porque realmente tengo algún sentimiento supersticioso de que todo eso me va a dar de alguna manera buena salud, buena suerte? O, por ejemplo, me va a dar buenas vibras, como dicen algunos, ¿no? Yo lo que tengo que decir al respecto es que la intención que uno tenga al comprar esos objetos es un poco lo que le abre la puerta al demonio en muchísimos casos. Ahora, alguna persona me preguntará, bueno, ¿qué pasa a la persona que no tiene ninguna intención, que lo hace simplemente para decorar la casa porque le gustó el Buda o le gustó esa imagen y no tiene ninguna intención, le parece que simplemente puede ser algo totalmente decorativo, algo totalmente... Bueno, ahí lo que hay que decir es, en sí mismo no es que uno le está abriendo la puerta al demonio, porque también Dios protege a las personas que son ignorantes, ¿no? Mucha gente lo hace por ignorancia, entonces Dios nos protege. Pero yo me desharía de esas imágenes ni bien yo supiera de qué es, o sea, de qué se trata esa imagen. Porque acá hay un punto. La protección de Dios está sobre la persona de buena voluntad, o sea, sobre la persona que no tiene malas intenciones y no tiene intención de darle su alma al demonio. Entonces, a mí me parece que una vez que uno ya sabe que ese objeto, que ese Buda, que esa estrella de 5 puntas, que ese objeto decorativo tiene una simbología diabólica, lo mejor es deshacerse, lo mejor es decir, bueno, listo, me deshago de todo esto y empiezo a realmente comprar cosas que al menos sean indiferentes, ¿no? O sea, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hay cosas, no sé, comprarse un Corán, o el libro del Corán, ¿no? Sí, Mientras yo no me lo compre para creer en eso, para creer en esa religión falsa que es el Islam, sino que por ahí me lo compro con objeto de estudio. claro. Yo tengo un Corán en mi biblioteca y lo marco con un lápiz, lo marco con, no sé, lo marco también con un tizón, porque lo estoy usando como un objeto de estudio. Para mí el Corán no es sagrado, entonces punto final. Yo estoy tratando de entender a veces cómo piensa un musulmán en muchos casos. El Corán, si bien es una religión falsa, bueno, en fin, yo no voy a creer en eso ni tampoco me va a engañar. Tampoco le recomiendo a la gente que se compre un Corán, porque bueno, eso lo puedo hacer yo, aunque más o menos, qué sé yo, ya tengo una Claro. cierta formación teológica y una cierta formación filosófica, una cierta formación histórica. Pero el Corán puede ser algo indiferente, es algo malo en sí mismo si uno lo quiere comprar como si fuese la verdad, ¿no? Sin embargo, como objeto de estudio, bueno, es algo indiferente. Yo lo estudio para refutarlo, justamente, para mostrar las contradicciones. Ahora, después es muy distinto eso que comprarse una estrella de 5 puntas, que comprarse un Buda, que comprarse, por ejemplo, un segundo Buda o un Pamba Zambaba, por ejemplo. Esas ya son imágenes que los budistas de alguna manera tienen como gente ejemplar y sabemos que esa gente en realidad se la pasó toda su vida
con la magia negra, invocando a los demonios y haciendo todo tipo de estragos morales que no son para nada ejemplo ni tampoco para nada algo que uno pueda realmente seguir, ¿no? Sí. Entonces es mejor deshacerse de todo aquello que no solamente no tenga nada que ver con Dios, sino que inclusive pueda llegar a ser piedra de tropiezo para llegar a Dios, ¿no? Claro. Un sacerdote comentaba que en una ocasión una madre de familia se le acercó y le pidió que si podía ir a bendecir a su casa porque estaban ocurriendo cosas raras, que su niño, creo que era de 6 años, empezó diciendo que tenía un amigo imaginario y entonces al comienzo ella era muy contenta porque decía, mami, mi amigo imaginario me dijo que tendiera la cama, entonces estoy tendiendo la cama. Y así le pedí hacer unas prácticas aparentemente buenas. Después el niño se le acercó con un cuchillo y le dijo, mami, mi amigo imaginario me dijo que te enterrara este cuchillo. Entonces, claro, la madre al ver esto se asustó muchísimo y buscó un sacerdote. El sacerdote fue a la casa a bendecirle y cuando llegó la encontró todo tipo de decoración feng shui, con budas, con todo tipo de decoración orientalista, budista. Y entonces él le dijo, usted no puede tener esto porque esto está infestando su casa, tiene que botar esto, tiene que botar esto. Y ella, ay, no, esto me costó tantos dólares, no, por favor, pero si esto lo traje de Turquía, no, pero no sé qué. Entonces empieza también, creo que es como que el demonio que les insiste para que resistan a la pérdida, para que se apeguen a ese tipo de prácticas y ya la persona sienta miedo cuando no tienen esos objetos supuestamente de protección y tranquilidad, ¿no? Ciertamente, y es así como está actuando el demonio, ¿no? El demonio busca, yo creo que el ejemplo que puede ayudar a que la gente entienda es el ejemplo del alcohólico, ¿no? O el ejemplo del drogadicto. El alcohólico y el drogadicto, ¿qué es lo que, o sea, son analogías, no estamos hablando de que sea lo mismo, ¿no? Eso es simplemente una analogía que es en parte igual y en parte distinta. Pero el alcohólico muchas veces tiene miedo de dejar el alcohol porque dice que es lo único que realmente lo hace feliz en los momentos de tristeza. Muchos dicen eso, ¿no? O que por ahí, no sé, el drogadicto si no toma las drogas como que le falta algo. Tal cual. Bueno, el demonio busca, esas son ataduras. El alcohol es una atadura no demoníaca, aunque puede llegar a ser demoníaca en algún caso, ¿no? Pero son ataduras que hasta que uno no dé el paso de decir, bueno, no me importa, me deshago de todas las botellas de alcohol, de todos los licores, de todos los whiskies, aunque este whisky me haya costado $1.000, me deshago de todo, porque esto está arruinando mi vida, ¿no? Lo mismo aquel que, por ejemplo, que es drogadicto, hasta que no se interne y no acepte que tiene un problema, no va a poder salir de eso. El primer paso es reconocer que uno tiene un problema y que uno no puede salir solo, ¿no? Pasa lo mismo con este tipo de cosas. O sea, también yo puse el ejemplo de la estrella de 5 puntas porque un exorcista amigo mío, que casualmente estuvimos hablando del tema hace poco, y no voy a decir su nombre a él no le gusta salir en las redes sociales, pero resulta que él visitó a una señora que también le decía que escuchaba ruidos, que escuchaba carcajadas, que escuchaba que le parecía que había un montón de cosas totalmente raras en la casa que parecía que directamente había diablos dando vuelta, ¿no? Entonces, claro, el sacerdote va y lo primero que ve es una joya con una estrella de 5 puntas, ¿no? Entonces el sacerdote le explica la simbología de todo eso y le dice, usted tiene que esto quemarlo, tiene que tirarlo. Padre, costó $10.000, le dice. Entonces el sacerdote le dice, bueno, usted por $10.000 se va a ir al infierno, no vale la pena, le dice. O sea, preferible perder $10.000 y no perder el alma. Pero es como que para la mujer significó todo un tema, porque claro, había gastado un montón de dinero en esa estrella de 5 puntas. Y el sacerdote le dice, bueno, cuesta más entrar al paraíso, usted decide. Cuesta más salvar el alma, usted decide. Lo mismo con esa señora que usted mencionaba, ¿no? Esa señora que no quería tirar los objetos budistas, ni tampoco los objetos New Age, ni esotéricos, ni nada de eso.
claro, se empiezan a fijar, el demonio empieza a hablarles y les empieza a decir, pero fíjate cuánto gastaste en todo esto, cómo vas a tirar todo lo que, o sea, te costó un dineral, cómo vas a tirar todo lo que realmente invertiste muchísimo dinero en todo eso. La persona no hace el razonamiento que debería ser todo buen cristiano, ¿no? Que todo buen cristiano debería pensar como pensaba Jesucristo, que decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Sí. Entonces, uno tiene que hacer como San Ignacio en ese tipo de situaciones, de decir, bueno, todo aquello que me lleve hacia Dios, lo tomo, y todo aquello que me aleje de Dios, lo desecho. También un ejemplo que puede ayudar, por ejemplo, cuando una persona dice, no me puedo deshacer de todos estos objetos diabólicos porque realmente costó mucho dinero y al mismo tiempo me costó muchísimo trabajo encontrarlos. Creo que digamos, una historia que a esas personas les puede ayudar es, esta no es una historia real, pero es una historia que nos deja una enseñanza al respecto, ¿no? Que Balduino era un soldado de Bélgica de la Edad Media. Resulta que era un hombre muy generoso, muy, muy generoso. Entonces, ¿qué hizo? Era tan buen soldado que lo hicieron general de los ejércitos y terminó siendo el mejor de los generales. Y entonces, claro, cuando murió el rey no tenía hijos, entonces lo eligieron a él como rey. Balduino terminó siendo el rey de Bélgica. También hubo un Balduino verdadero en Bélgica, pero no es el mismo que estamos hablando ahora, ¿no? Uno muy valiente, dicho sea de paso, muy pro vida. Pero este Balduino lo que hizo como rey empezó a conquistar varios reinos, ¿no? Pero después se dio cuenta claro, que Dios le pedía más. Dios le pedía dejar lo temporal y dedicarse a lo espiritual. Entonces renunció a su reino después de haberlo agrandado y se hizo monje trapense. Y resulta que como monje trapense era un hombre muy ascético, que hacía mucha penitencia, que rezaba mucho. Bueno, en el momento que estaba a punto de hacer los primeros votos, los votos religiosos de castidad, pobreza y obediencia, el abad ve que tenía una cadena en el cuello, una cadena, digamos, de oro, pero era una cadena así muy, muy patente, o sea, era como que hasta brillosa. Y el abad le dice, ¿esta cadena qué es con este crucifijo? Y entonces, Balduino le dice, bueno, es una cadena que me dejó mi madre antes de morir. Entonces el abad le dice, no la puedes conservar, esta cadena te la tienes que quitar también, dice, para poder ser monje trapense te la tienes que quitar. Y claro, ahí empezó a desesperarse Balduino, dijo, esta cadena no me la puedo quitar, pertenecía a mi mamá, esto y lo otro. No pudo hacer los primeros votos, tuvo que irse del monasterio. Ah, Dios. Lo que sucedió con Balduino era que había algo que lo agarraba, había una cosita que lo agarraba, que era justamente un pequeño pedazo de metal, que era un pedazo de metal que le había dado su mamá. Que alguno dirá, bueno, pero tiene un valor muy sentimental, todo lo que uno quiera. Pero es así como nos agarra el diablo muchas veces, ¿no? Si no nos agarra con los sentimientos, nos agarra con la cuestión económica. Oh, fíjate cuánta plata gastaste en esto. No importa. Si tienes cosas que te valieron mucho dinero, pero que sin embargo son demoníacas y le abren las puertas al demonio, las tienes que quemar. Tienes que llamar a un sacerdote para que haga una buena bendición en la casa, para que haga una bendición para desinfectarla. Y tienes que hablar, si es necesario, en algunos casos, con un exorcista, en el caso de que sientas una infectación diabólica, una vejación, una obsesión, lo que fuere. Es como que hay que hablar con algún exorcista para que nos dé su opinión, ¿no? Sí, Porque si no, en definitiva, lo que uno hace es abrirle más puertas al demonio. Uno no se deshace de todo eso, de todos esos objetos New Age y de todos esos objetos diabólicos. Y el demonio está contento porque puede claro, seguir actuando y puede seguir entrando en nuestras vidas y no solo en nuestras vidas, en las vidas de nuestros familiares, en las vidas de todas las personas que están alrededor nuestro, ¿no? claro. Es decir, que para ayudar a las personas que en algún momento con conocimiento o sin conocimiento le abrieron las puertas al demonio con estos tipos de prácticas de nueva era.
eh, los pasos que ellos tendrían que llegar a seguir para liberarse y romper toda cualquier atadura que haya quedado serían, bueno, ya lo ha dicho el padre, renunciar a todos los objetos que hayan tenido y no volver a utilizar, o sea, tener firme compromiso de no volverlo a realizar, buscar un exorcista y qué otra práctica, la confesión tal vez, padre, o qué otra práctica. Esa es la más importante, esa hay que hacerla antes que todo, antes, más bien dicho, después de deshacernos de todos esos objetos. El demonio no tiene ningún poder sobre nosotros si estamos en gracia, ¿no? Lo que sucede es que el demonio puede tener poder sobre el cuerpo de la persona después de, por ejemplo, después de toda esa infectación diabólica o de todos esos objetos que se compraron que pertenecían, digamos, a algún brujo o lo que fuere. Una vez que uno se confiesa y una vez que uno se deshace de todo eso, el alma está en gracia de Dios, ya no está en manos del diablo. Pero el diablo puede, como uno le abrió puertas, ¿no? El diablo puede tener, por ejemplo, cierto poder, por ejemplo, que haya sonidos en la casa, que haya sonidos en mi habitación, no sé, que uno tenga problemas en el trabajo, que uno pierda el dinero, bueno. Es como que el diablo puede tener cierto poder material, pero ya con la confesión, ya uno le cierra las puertas al demonio y lo expulsa del alma de uno, ¿no? O sea, es como que ya el demonio no tiene poder sobre el alma. Cuando uno está en pecado mortal, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está en pecado y en pecado mortal, por más que uno no tenga ningún tipo de infectación, ningún tipo de obsesión, nada, uno está en manos del diablo. Eso es así, ¿no? En cambio, quien está en gracia vive en, digamos, según Dios y según sus mandamientos. Quizás le faltará mucho para ser santo, pero está en gracia, está con la amistad de Dios, ¿no? Entonces, la confesión es lo primero que uno le ofrece a la persona que está en estas situaciones, ¿no? Entonces, hay que confesarse primero y después, sobre todo, hay que empezar a tener una fuerte vida espiritual, que significa confesión frecuente, por ahí cada 2 semanas, ¿no? Después recibir la Eucaristía frecuentemente también, no solamente los domingos, sino tratar durante la semana de recibirlo a Jesús, ¿no? Después lectura bíblica, Santo Rosario. El Rosario es potentísimo. El Rosario, la Santa Virgen María, es el terror de los demonios, ¿no? Así que hay que rezar el Rosario todos los días, eso es importantísimo. Lo mismo, es importante la adoración al Santísimo, la adoración eucarística, tratar de hacerla lo más frecuente que uno pueda, ¿no? Eh, Otra cosa que también ayuda es la dirección espiritual, con algún sacerdote que nos pueda guiar, pero hay que tener lo mismo ayuno, lo mismo penitencia. Todas estas cosas nos ayudan a deshacernos de esas prácticas diabólicas, ¿no? Que el diablo se vaya alejando de nosotros. De nuestra alma ya se alejó con la confesión, pero que además nos deje en paz del punto de vista material. Pero sí, en algunos casos, hay gente que yo le recomendé todo esto y fue suficiente, o sea, no necesitó ver un exorcista. Lo que pasa está que depende, yo creo que en la mayoría de los casos, yo no soy una persona autorizada a hacer exorcismos, aunque el poder lo tengo como sacerdote, pero no estoy autorizado. Yo creería que en la mayoría de los casos esto sería suficiente. Lo que pasa es que está en que depende qué puerta uno le haya abierto al demonio, ¿no? Y Claro, después me decía este exorcista amigo mío, que hoy en día es medio complicado saber qué es lo que los demonios pueden hacer y qué es lo que los demonios no pueden hacer, porque está el tema de la corrupción moral del mismo clero, ¿no? O sea, lamentablemente hay mucho modernismo dentro de la iglesia y es como que el diablo anda más suelto. Es así, digamos, ¿no? Entonces, en tiempos anteriores, bueno, había más sacralidad, ¿no? Más reverencia por la Eucaristía, más reverencia por la Madre de Dios, como que había muchísima más fuerza desde ese punto de vista. Hoy en día es como que están afectadas a veces las cabezas de la iglesia, ¿no? No todas, no vamos a decir que todos hay buenos sacerdotes, hay buenos obispos y hay también buena gente dentro de la iglesia, hay trigo y cizaña, ¿no? claro. Sin embargo, hoy en día el demonio está Sí, metido un poquito más que antes por todo ese tema. tanto progreso. Entonces,
Sí, es complicado saber qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer después de la confesión y después de toda esta vida espiritual que uno lleva. Sin embargo, algo que es seguro es que en gran parte de los casos, en muchos casos, esto es suficiente, todo lo que acabo de mencionar. Ya el demonio nos deja en paz. Pero si la cosa sigue, hay que quedarse tranquilo y hay que decir, bueno, el demonio no posee mi alma, pero me está molestando en mi cuerpo. Tengo que ver un exorcista, ¿no? Claro, bueno, eso que usted me acaba de decir acerca de la iglesia, los sacerdotes, me trae a la memoria la Conferencia Episcopal Colombiana. Yo era directora de programación de un canal de televisión en Colombia y allá transmitíamos la misa diaria. Una vez llega alguien que trabajaba directamente, un sacerdote trabajando directamente con la conferencia episcopal y pide que en el crédito le pongan director de la Escuela de Cienciología, CEN. Este personaje, o sea, yo dije, no, padre, no, nosotros no le podemos sacar ese crédito. No, es que si no me sacan ese crédito, no vuelvo yo, no vuelva, padre, pero nosotros no lo podemos sacar. ¿Qué pasó más adelante? Meses después, llevó hasta el mismo cardenal a hacer prácticas Zen de cienciología y todo lo demás, o sea, en la misma conferencia episcopal colombiana. Así que es súper triste y hoy en día ya le va a tocar a uno entrar a la iglesia y decir, Señor, si verdaderamente estás ahí, te pido tal cosa, porque con lo que se está viendo estamos en crisis total. Bueno, padre, Sí, yo hay que recordar que, bueno, que en tiempos del arrianismo el 80% del clero era arriano, pero sin embargo superamos esa situación, ¿no? La iglesia atravesó por muchas crisis, fue la sinagoga la primera crisis, después estuvo el Imperio Romano, después el arrianismo, después las herejías, los bárbaros, después vino la Revolución Protestante, la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, ahora está el modernismo, la posverdad. Hemos superado todas, ¿no? Lo que hay que recordar es la iglesia de Cristo, la iglesia católica, y no depende de los hombres que la formen, si tiene éxito o no, ¿no? claro. Me gusta siempre recordar las palabras del cardenal Consalvi a Napoleón, ¿no? Cuando Napoleón le decía, voy a destruir su iglesia, y el cardenal Consalvi le dijo, ni los sacerdotes pudimos, no se gaste, no va a poder. Buenísimo, tal cual, claro. Sí que sí. Bueno, padre, pues muchas gracias por todo lo que nos ha transmitido, gracias por aceptar esta entrevista, gracias por hablar claro, tanto, bueno, en este programa, en todas sus redes, en todos los programas que maneja. Felicitaciones y muchísimas gracias por estar aquí. No, es un gusto, Ana, y bueno, rezo por todos ustedes y también ténganme presente en sus oraciones. Amén. Y a ustedes, queridos seguidores, también muchas gracias. Les recuerdo una vez más nuestra peregrinación que estamos realizando para el próximo, ya no es 6 de octubre, sino 4 de octubre, para el próximo 4 de octubre a Santuarios Marianos de Europa y vamos a España, Italia, Francia, Alemania, visitando Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de la Salette, Nuestra Señora de Garabandal, Nuestra Señora de Schoenstatt. Vamos también al lugar natal de Ana Catalina Emmerich y vamos donde el Padre Pío, a Roma, mejor dicho, es una peregrinación maravillosa. Quienes deseen tener mayor información acerca de esta peregrinación se pueden comunicar al WhatsApp número más 57 310 231 8544. Que Dios los bendiga.